tardes, buenas noches, bienvenidos a Social Mind, el podcast de carácter social en el que hablamos de temas que afectan a las sociedades modernas, las sociedades que se hacen llamar desarrolladas. Si en podcasts anteriores hemos hablado sobre el amor, en este capítulo número 30, en este programa número 30 ya, vamos a hablar sobre todo lo contrario, sobre la guerra. Y es que se ha cumplido un año ya desde que Rusia invadió Ucrania. En este conflicto se han posicionado a favor de Rusia países como Bielorrusia, Corea del Norte o Cuba, entre otros. China en un primer momento parece que no quería pronunciarse y el resto del mundo occidental, afín a la posición de Ucrania, está presionando de alguna manera para que China consiga que Rusia se siente a firmar un acuerdo de paz. Aunque lo de Rusia y Ucrania viene de lejos. Todo se desencadena cuando Ucrania, en el año 2014, creo, hace un referéndum para salir de la unificación de la Federación de Rusia y firma un acuerdo comercial con la Unión Europea. El siguiente paso, ¿cuál era? Pues el siguiente paso era entrar a la Unión Europea y con ello en la OTAN. Pero claro, a nadie le hace gracia que en sus fronteras pongan bases militares con misiles apuntándole, y a los rusos tampoco. Aquí, en nuestro país y en la Unión Europea, se decidió que los buenos eran los ucranianos y los malos los rusos. Entonces, entre otras cosas, vamos porque no nos conviene nada una Rusia fuerte. Así que se pusieron un montón de documentales en las televisiones en donde se nos contaba lo malo que era Vladimir Putin y también se nos presentaba al presidente ucraniano, a Zelensky, como un patriota que estaba defendiendo a su pueblo y pidiendo ayuda a todo el mundo. Además, se ha construido una imagen amable del presidente ucraniano. No sé si saben que Zelensky, su profesión es la de actor. Pues en una de las series protagonizaba el papel del presidente del gobierno y en nuestro país hubo una cadena de televisión que compró la serie. También lo pudimos ver en el Festival de Eurovisión del año pasado, que ganó Ucrania por casualidad. Por otra parte, se nos ha vendido la guerra como algo romántico. Los medios nos repetían una y otra vez que los ucranianos estaban resistiendo y se nos contaban historias de todo tipo. Se nos contaban hasta historias de deportistas ucranianos que estaban ganando un pastizal de dinero fuera y volvían a su país para defender a su patria. Cuando en realidad, bueno, la realidad no era esta, la realidad es que en Ucrania ha muerto mucha gente. Y no solo ucranianos, también han muerto rusos, aunque los medios de este país intenten ocultarlo. Muchos rusos, por otra parte, acabaron en la cárcel por manifestarse en contra de la guerra. El ejército ha ido silenciando las protestas y impuso penas para el que se manifestara. Lo último, no sé si han oído hablar de esto, de las protestas de las flores, es una especie de protesta silenciosa en la que muchos ciudadanos y ciudadanas rusas van a estatuas de personalidades ucranianas y dejan flores y peluches, aunque enseguida son retiradas por la policía, por los militares. En un primer momento, tal y como nos iban llegando las noticias, era difícil no dejarse llevar por las bajas pasiones, ¿no? Y lo primero que te pedía el cuerpo era mandar armamento a Ucrania y prácticamente estaba todo el mundo a favor de esto, de esta postura. A la gente que insistía en desescalar el conflicto y no mandar armas a Ucrania se les silenciaba y se les trataba de insolidarios. O se les decía que se pusieran en la piel de los ucranianos, pero esta gente tenía razón. Insistían en presionar para sentarte a negociar la paz. Decían que tarde o temprano nos íbamos a tener que sentar, Rusia y Ucrania, y de alguna manera la Unión Europea y Estados Unidos y China quizás deberían también estar en esa mesa, ¿no? Ahora con Ucrania ya arrasada y tras el último acontecimiento, el de la presa esta que ha reventado y que ahora mismo nadie sabe quién ha sido, todo el mundo ya aboga porque hay que llegar a una solución pacífica cuanto antes. Pero claro, ya ha muerto mucha gente y los daños materiales también han sido importantes. Con todo esto, los medios de comunicación han hecho que caiga en el olvido la situación, por ejemplo, de Afganistán. Y con esto también la ayuda humanitaria ha dejado de llegar a este país. ¿Os acordáis
de la gente intentando salir de Afganistán en el aeropuerto de Kabul con la llegada al poder de los talibanes? Pues de eso no hace tanto tiempo. Y tampoco hace tanto tiempo que en Siria se desencadenó una guerra civil que dura ya casi 13 años. Esta guerra comenzó con protestas de los sirios contra el régimen y pidiendo unas mejoras de sus condiciones de vida. Hoy hay alrededor de 6 millones de sirios refugiados en otros países, a la espera de ayuda humanitaria. Pero claro, no es el único lugar donde, no son los únicos sitios donde han ocurrido desgracias de este tipo. Solo hay una cosa peor que sufrir una terrible guerra, y es que desde hace ya tiempo el mundo mire para otro lado. Esto es precisamente lo que le pasa a Yemen. Sin noticia de los medios de comunicación en este país, se está produciendo la peor crisis humanitaria de la historia. Pobreza, miseria, desplazamientos masivos, refugios al máximo de sus capacidades, miles de muertes de civiles y enfermedades. De hecho, no sé si saben que en Yemen se ha producido el mayor brote de cólera en lo que va de siglo. El país más pobre de América, tras un golpe de Estado y el asesinato de su presidente, vive sumido en un profundo caos. En la actualidad, Haití está en manos de bandas criminales y con unos servicios públicos demasiado mermados ya como para intentar vertebrar a la nación. África, con Nigeria, Somalia, el Sahel, la República Democrática del Congo y Libia, es el continente que acumula más guerras, aunque también en esta región hay muchos más puntos calientes. ¿Pensáis que hay gente a la que le conviene la guerra? Pues desgraciadamente hay mucha gente que está ganando dinero con esto. La industria armamentística ingresa miles de millones y cuenta con el apoyo político y económico de los gobiernos más poderosos del mundo. ¿Han oído hablar del grupo Wagner? Bueno, pues el grupo Wagner en realidad es una empresa paramilitar de origen ruso que actualmente está combatiendo en Ucrania, pero ha participado en otros conflictos. Esta gente ha estado en Siria, en Libia, en la República Centroafricana, en Mozambique, en Mali, entre otros lugares, ¿no? Esta empresa está compuesta básicamente por 10.000 mercenarios y 40.000 convictos, según los servicios de inteligencia estadounidenses. Los miembros de Wagner, allí donde han estado, han sido acusados de cometer crímenes de guerra. Esta gente ha cometido violaciones, saqueos a la población civil, torturas contra presuntos desertores, entre otras cosas. No sé si saben que esta organización fue fundada por un empresario muy vinculado a Vladimir Putin. Y supongo que ya sabréis con quién está combatiendo en Ucrania. Bueno, pues en breve vamos a seguir colgando cositas en Instagram, en nuestro perfil de SocialMind38, y nos podéis seguir también en iVoox y Spotify. Os podéis suscribir aquí, así nos ayudéis a crecer. Un saludo, volvemos pronto con